Carlos Echepare, muy bienvenido, buen día. ¿Cómo anda, maestro? Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Gracias a Dios, muy bien. ¿Vos cómo andás por allá? Todo bien, por suerte. Bueno, nos alegra mucho. ¿Qué se cuenta? ¿Qué podemos resaltar, destacar de lo mucho que nos está pasando alrededor, Carlitos? Bueno, ayer, empecemos por el mercado, que ayer fue más positivo de lo que venía siendo en los días previos, Silvio. ¿Te acordás que terminamos una semana pasada complicada? El lunes empezó bien, pero terminó mal, pero ayer finalmente hubo una recuperación. Ujú. Sobre todo, lo más notable fue la recuperación del trigo. En términos porcentuales, si bien subió la misma cantidad de dólares que la soja en el mercado internacional, lo cierto es que el trigo de invierno en Estados Unidos está pasando problemas. Y ayer te diría que todo el mercado, habitualmente es así, vamos a ser claros, pero todo el mercado internacional que tomamos como referencia es Chicago, y Chicago actúa primero por lo que pasa en Estados Unidos, y eventualmente cuando se queda sin noticias relevantes en Estados Unidos, empieza a considerar lo que pasa en el resto del mundo. Y como te decía, el trigo viene complicado, el trigo de invierno viene complicado en Estados Unidos. Y ayer eso motivó que se recuperara en casi $7 la posición más cercana y entre $4 y $5 las posiciones más lejanas. La soja, fíjate, también tuvo una suba de $7 a $8 en las posiciones más cercanas y de $4 a $5 en las posiciones más lejanas. Y uno diría, bueno, el tema del atraso en la cosecha de Brasil es importante. Sin embargo, se espera que para los próximos días se regularice y de hecho hay quien supone que Brasil en el mes de marzo va a terminar teniendo un récord de exportaciones para compensar lo que no pudo exportar en febrero. Y por otro lado, también se asegura que la cosecha de Brasil, como te vengo contando estos días, va a ser bastante más de 130 millones de toneladas. Pero Estados Unidos no tiene soja. Prácticamente ya ha vendido toda la soja. Y eso es lo que está mostrando el mercado de Chicago hoy. Por lo tanto, no descartes que más allá de lo que ocurra con Brasil y también con la Argentina, en donde si bien es cierto que hay lluvias en muchas zonas, hay otras en donde te dicen que sigue faltando mucha agua. A mí me mandan fotos de determinadas zonas con cultivos de soja bastante en mal estado. Eh, el mercado sigue viendo que en el corto plazo Estados Unidos no hay oferta, la Argentina no está muy claro cuánto va a ser y Brasil no se sabe cuánto va a entrar. En definitiva, ayer la soja recuperó. Llegó a cerrar la posición más cercana en Chicago a $520 la tonelada. Y el maíz no se puede quedar atrás. ¿Por qué el maíz no se puede quedar atrás? El maíz subió $5 la posición más cercana y unos $2 a $3 las posiciones más lejanas. Siempre hablamos del mercado de Chicago. Y el maíz no se puede quedar atrás porque en este momento el agricultor estadounidense tiene que definir si siembra soja o si siembra maíz. Y por ahora las proyecciones, te acordás que el USDA publicó a fines de febrero un informe, el informe más cercano va a estar recién a fines de este mes, pero a fines de febrero en el informe que hizo el USDA mostró que había un crecimiento importante de la superficie sembrada de soja y menos crecimiento en el caso del maíz. Y esto tiene que ver con la relación de precios. Por lo tanto, si la soja se dispara y el maíz se queda, se confirmaría este fenómeno. Pero lo cierto es que el maíz, cuando sube la soja, también sube, independientemente de lo que pase alrededor de los Estados Unidos, sino fundamentalmente por lo que está pasando en Estados Unidos. Por ahora la relación de precios sigue favoreciendo un incremento de la siembra de soja más que la de maíz, pero todavía están a tiempo de modificarlas. En el mercado local, si querés, para ir ganando tiempo, vamos a ver qué pasó exactamente ayer con los datos que publicamos habitualmente, en esto que llamamos el desacople que se da todos los días. Ahí tenés, fíjate que ayer se operó más volumen, ¿te acordás que el lunes se había operado bastante poco? Ayer se operó más volumen, 52.000 toneladas de soja, 60.000 de trigo, 75.000 de maíz. También es cierto que como no se venían reflejando las bajas del mercado internacional, tampoco se reflejaron las uvas de igual magnitud, si bien hubo mejores precios. Fíjate que según el Ciogranos la soja se pagó alrededor de 29.600 pesos, el trigo con mucha dispersión de precios dependiendo de la zona, podemos hacer un promedio de 19.300, pero hubo valores por encima de los 20.000 pesos, y el maíz 17.600, que sigue siendo el maíz el producto que está siempre por encima de la capacidad de pago que muestra el sector exportador, que es lo que llamamos ahí precio de paridad, que es el que publica todos los días el Ministerio de Agricultura. Si bien también es cierto que ayer se achicaron los diferenciales, trigo prácticamente estuvo en la paridad,
y soja, que venía con un diferencial de $25 el día anterior, ahora cayó a 17. Pero empiecen a observar también qué pasa con el tipo de cambio, cuidado. Por más voluntarioso que sea nuestro ministro de Economía, que ayer dijo que a fin de año el dólar va a estar a 102, 103 pesos, me parece que el mercado le puede contestar de otra manera. Vamos a ver otra placa, que es el gráfico, en donde vemos cómo ayer también lo que pasó fue que se empieza a achicar el porcentaje que reciben los productores respecto al precio internacional. Estamos hablando del 49% ya del trigo, del 50% del maíz y la soja en el 37%. En la otra placa que tenemos ahí preparada, que como vemos habitualmente, es la comparación entre el precio de paridad, es la capacidad teórica de pago, como decimos siempre, que publica el Ministerio de Agricultura, y lo que se pagó en el mercado, en donde se ve claramente lo que pasa con el maíz, como te decía antes, que sigue teniendo el precio más importante en cuanto a diferencial a favor de los vendedores, mientras que en el trigo se acercó bastante la paridad, en la soja sigue un diferencial, si bien se achicó, y bueno, el girasol lo de todos los días, ¿no? El girasol, si bien hay mejoras en los precios, de todas maneras estamos lejos de lo que el Ministerio de Agricultura indica como capacidad teórica de pago. Y en la última placa que tenemos sobre este tema, vamos a ver cuál sería, mejor dicho, el verdadero precio del grano si no tuviéramos diferencial cambiario y no tuviéramos los derechos de exportación, y lo comparamos con lo que reciben los productores. En el caso de el trigo, está mal el dato, es 19.300, el diferencial no es tan grande, es 19.300 el precio que se pagó ayer. En el caso del maíz, bueno, el precio debería ser 33.000 pesos aproximadamente. En el caso de la soja estamos hablando de 76.000 y en el caso del girasol de 82.000 pesos, como digo siempre, por supuesto en otras condiciones de mercado que también implicarían otro tipo de costos, ¿no? Sí, No lo sé que cómo estamos potencialmente cobraría el productor el productor. de la región. Sí, sí, Excepto claro está que, a ver, cobraría lo mismo que cobra un productor de Uruguay, de Paraguay o de Claro, Brasil, para más o menos claros. sí. Después habría que ver qué tipo de cambio tendríamos, si no hubiera derechos de exportación. Bueno, hay un montón de condicionantes, esto es muy teórico, lo que mostramos siempre en este sentido, en esos valores, ¿no? A La economía se propósito de esto que vos estás hablando, que mencionaste lo del dólar y demás, si te parece, después de la pausa, me gustaría charlar de lo que está pasando con los insumos, que ya empieza a ser una preocupación cada vez más grande por parte de los productores, que venían comprando por lo menos hasta el año pasado a precio de dólar oficial. Pero está claro que, como le ocurre a buena parte de la economía argentina, esa barrera, esos límites, se empiezan a correr en detrimento justamente de los costos que cada vez se parecen más al del dólar solidario, si querés llamarlo, del dólar blue. Es un tema que me parece empezará a tallar en los próximos días y empieza a ser ya materia de debate en los ámbitos de discusión de todos los productores. Si te parece, charlamos de esto y de otro temita que fue importante en el día de ayer aquí, ¿no? Con relación al trigo. ¿Cuál de todos, Silvio? El tema de la protesta por parte de los panaderos en Plaza 11, ayer repartiendo 1.000 Repartiendo kilos pan, el panazo. exactamente, el panazo que se hizo, pidiendo el cepo al precio de la harina, cuando, bueno, vos sobre todo venís comentando ya desde hace muchos años la incidencia que tiene el costo del trigo y de la harina en el precio final del pan, ¿no? Dale, dale. ¿Eh? Pausa breve, seguimos charlando con Carlos Echepare inmediatamente después de la pausa, ya estamos. Carlos, bueno, ¿te parece empezar por el tipo de cambio y la incidencia que está teniendo en los insumos para el sector productivo? Sí, Silvio, a ver, siempre dijimos que eh, los insumos acompañan al dólar no oficial, más allá de que al principio la reacción es un poco más lenta. Lo que no quiere decir que no haya habido en un primer momento un aumento de los precios en dólares, que también es una forma, ¿no? Es decir, te tomo el tipo de cambio oficial, pero te los aumento en dólares. Pero todo esto tiene otra explicación que también hay que empezar a decirla. Si al productor le empiezan a cerrar más o menos bien los números, y vamos a ser claros, en general están cerrando bien los números,
toda la cadena tira del mismo lado. Entonces, como decimos siempre, digamos, la estructura que están por debajo del productor, que son los proveedores de insumos, y los que están por arriba del productor, que son la demanda, van a pegarle al mismo, que es al productor. Y entonces es el bolsillo donde sale todo. Hoy los números de la relación insumo-producto o de los márgenes dan bastante bien. Te dirían que lo hemos visto, tomando como siempre de referencia los números de márgenes agropecuarios, que son un indicador muy general, pero son válidos, muestran que los cultivos tienen rentabilidad. Lo hemos visto por los precios, a pesar de todas las distorsiones. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que, bueno, los proveedores de insumos también quieren mejorar su margen de rentabilidad y lo hacen subiendo los precios. Y esto tiene que ver con algo que siempre vengo comentando, y a mí es uno de los temas que me gustaría que se pusiera en la agenda, ¿no? Sobre todo ahora que se reúne el Consejo Agroindustrial Argentino y que tanta buena llegada tiene al gobierno, pero más allá de la relación con el gobierno, ese Consejo Agroindustrial Argentino también debería servir para mejorar las relaciones hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Los números de los productores agropecuarios, sobre todo de los agrícolas y también de los ganaderos, si vos agarrás cualquier publicación que hay en el mercado vinculada al sector, los encontrás. Después cada uno tiene los propios, pero me refiero a la base de información para saber cuánto más o menos cómo le está yendo un productor de trigo, cómo está yendo un productor de maíz, cómo está yendo un productor de soja, o cómo está yendo un productor ganadero, dependiendo la característica de su explotación. Es fácil de sacar, está la información. Ahora vos decime qué otro sector de esa cadena puede exponer los costos de manera tan pública como lo hace un productor agropecuario. Y eso me parece que es uno de los temas que habría que rever, no para ocultar los costos de uno, sino para mostrar los costos de todos, ya que estamos. Para saber si los márgenes que tienen determinados sectores de la demanda son buenos, son malos, son regulares, son aceptables, en comparación con también lo que proveen los insumos, y que de todo eso hacer un paquete y decir, bueno, muchachos, miren, acá el negocio funciona en base a uno, que es el productor agropecuario. A ver cómo hacemos para que el productor agropecuario genere lo que tenga que generar, pero a su vez tenga los beneficios que tiene que tener en función de la inversión que hace y del riesgo que corre. Porque en definitiva, cuando vos haces toda la cadena, el principal riesgo, el mayor riesgo, el que sabe que puede enterrar un montón de plata y que a lo mejor no recupera nada por cuestiones de clima o por lo que sea, es el productor. Porque además no es formador de precios. Los otros sí se pueden defender un poquito más, ¿no? Mira, y esto para que se entienda, yo me acuerdo cuando, y siempre lo comento esto, cuando estuvimos en China, la última vez que fuimos, hace 2 años, no me acuerdo, 3 años, debe ser 4, no me acuerdo, cuando hablábamos con los chinos respecto a la compra de tierras, ¿te acordás que decían que los chinos iban a comprar todas las tierras? Sí. En la conversación que tuvimos con ellos en privado, digamos, de manera off the record, un profesor de una universidad china, que nos dio una charla muy, muy interesante, me dijo, a nosotros no nos interesa comprar tierras, porque en la tierra está el riesgo. A nosotros nos interesa quedarnos con las empresas proveedoras de insumos, en Argentina tenemos ejemplos, las empresas que comercializan, los traders o las empresas exportadoras, que son las que hacen el negocio. Pero el riesgo más importante está en la producción, en la tierra. Es decir, vos como productor sos el único que tiene, y en la Argentina ni que hablar, la menor cobertura de toda la estructura de esa productiva. Y entonces te conocen perfectamente los costos y bueno, y cada uno tira de la piola sabiendo si hay piolín para tirar, ¿no? Y encima Así en que la me parece Argentina que el riesgo se potencia teniendo en cuenta el componente político que no se da en otros lugares del mundo como se da aquí. Por eso te decía. Entonces, me parece que ese es uno de los planteos que se debería hacer dentro de ese Consejo Agroindustrial Argentino, que ojalá funcione, como digo siempre, ahí el presidente todo el tiempo lo halaga. Esperemos que la ley que mande al Congreso sea una ley que beneficie a todos los sectores que integran esa cadena, pero para que haya transparencia en esa cadena debería haber la suficiente información de todos los sectores, de todos los sectores. Es decir, por eso te digo, hoy vos querés saber si un productor agropecuario tiene una actividad rentable, bueno, te vas a montones de publicaciones que hay disponibles, agarrás la que más te gusta y decís, bueno, no será para todos iguales, pero en general es un buen negocio hoy, comparativamente a lo que era en otras épocas, ¿no? Entonces me parece que esa es una cosa que el sistema debería transformar. Y tiene que ver con lo que venía después, que es lo del panazo, sí. lo de la protesta con el pan. Fíjate que el campo, a través de distintos sectores,
y sectores no vinculados directamente a las entidades de productores y demás, venimos hablando de que la participación del precio del trigo en el precio del pan es mínima, comparado con otros, no llega ahora será el 14%, en algún momento fue el 11%. Yo te recuerdo que esta historia viene desde antes de la 125 y como siempre cuento, lo contaba días pasados, hasta tuvimos oportunidad de mostrar todo un trabajo que hicimos en su momento, allá por el año 2009 en el Teatro Broadway de Buenos Aires, cuando estaba la cosa bastante movida, y explicamos lo del trigo y todo este fenómeno, en un trabajo que hicimos me acuerdo, con Daniela Sef, con Ernesto Ambrosetti, que estaban en Sociedad Rural y con Inagro. Bueno, en aquella época hicimos todo eso. Es decir, de aquella época y de antes venimos hablando de que la participación del trigo en el precio del pan no es lo que determina el precio del pan. Pero además de eso, vos sabés que tenemos permanentes charlas, inclusive con la industria molinera, con Diego Cifarelli se puede hablar de este tema perfectamente. Y Diego lo que plantea siempre es que ellos no son los responsables porque el precio de la harina, en teoría, está congelado. Está dentro de la norma de los precios máximos y en el año pasado tuvieron un aumento, si mal no recuerdo, del orden del 11% cuando el trigo subió mucho más. Yo veía, creo que alguien decía que la bolsa de trigo pasó de 1.000 a 2.000 pesos, una cosa así, la bolsa de harina. Algunos de los panaderos de estos que hicieron hacer la protesta. ¿No? Lo que explicó en su momento Cifarelli, y me voy a hacer referencia a eso porque a lo mejor ahí está el problema. Cifarelli lo que te dice es que no todos los molinos, mejor dicho, no todas las panaderías del país, que son muchísimas, le compran a todos los molinos, porque en muchas zonas no hay molinos. Y lo que hay en el medio es una intermediación, es decir, hay unas especies de acopiadores de harina, ¿no? Que después se transforman en distribuidores. Sí, distribuidores. Y que son los que terminan llegando a las panaderías. Distribuidores de harina, tal cual. Claro, distribuidores de harina, y que a lo mejor ahí está la distorsión que se produce. No lo sé, yo ahí ya no lo conozco tanto el tema como para afirmarlo. Estoy repitiendo lo que me explicó en su momento Diego Cifarelli, porque yo le decía, mira, Diego, están diciendo, ya antes que esto venían diciendo, estaba este señor de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo su nombre, Álvarez o algo así, era un nombre español, diciendo precisamente que el precio de la harina había volado, y Cifarelli me decía, no, aumentamos, estamos dentro del régimen de precios máximos, ese es el problema. El problema es que, bueno, después en la cadena hay una pata intermedia que, bueno, que puede ser la que en algún momento produce desabastecimiento, porque, claro, guarda para que el precio suba, o por la imposibilidad de reponer el mismo precio, y después le vende a los panaderos al precio que le venderá a los panaderos, pero de todas maneras no es el problema el precio del trigo. Fíjate que el precio del trigo, si bien es un buen precio, como decimos siempre, está en el mismo valor hace por lo menos 6 meses o 5 meses fácil. Es un buen dato ese, ¿no? Para, no ¿Cuánto digo hace que estamos contrastar, hablando sino para informar y advertir, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Cuánto hace que estamos hablando del precio del trigo entre, digamos, 19, 20 mil pesos o 210 dólares, 215 dólares? Ahí está. Hace varios meses esto, inclusive en plena cosecha ocurrió esto. Así que me parece que por ahí no pasa el problema, hay un problema de información. Entre paréntesis, te hago un comentario, porque siempre lo tengo anotado acá y me olvido después. Lo que sí hay que seguir, que a mí me asombra, pero bueno, es parte de la realidad y es una buena realidad, es el sorgo. Más allá del precio del maíz, el precio del sorgo, el sorgo está a 220, 225 dólares, 40, casi 25 dólares más que el maíz, y cuando te vas a futuro la diferencia aumenta a 40 dólares. Qué dato, ¿eh? A favor del sorgo, sí, fíjate. A favor del sorgo, bueno, seguiremos de cerca también todo eso. Si te parece, Carlitos, mañana, tempranito, nos volveremos a contactar. Sí, señor, con mucho gusto. Abrazo grande. Chao, Silvito. Carlos Echepare, en la mañana de Mercado Edición. Estamos después de la pausa, 1 minuto y volvemos con ustedes.